Estamos grabando. Esta sería la lección número 6 de Educación en Línea en Yoga por Prashant Iyengar. Ahí va. Namaskar. We are in the 6th session of education through yoga, my yoga, in yoga, about yoga. Bien, lo bueno es que este video tiene subtítulos, eso me ayuda un montón en la traducción. Y saluda diciendo que estamos en la 6ª sesión de educación a través del yoga, por el yoga, en yoga y sobre yoga. Yesterday we were dealing with the yamas and niyamas as ethico-religious practices. Dice que ayer, o sea, grabó un video después del otro, estaba tratando sobre los yamas y niyamas como prácticas ético-religiosas, Precisely called as dharma, achara dharma niti mimamsa. precisamente llamado como Achar Dharma Niti Mimamsa. Achara dharma niti pranami. Achar Dharma Niti Pranami. So we were saying that those are not moral ethical practices. Entonces él decía que no son prácticas ético-morales. I gave you the example of Guruji's teachings where he brought in yamas and niyamas in asanas. Y traía el ejemplo de Guruji, que hablaba de los yamas y niyamas en las asanas, Let me make a clarification here. y va a hacer una clarificación al respecto de eso. Guruji spoke about violation of ahimsa in our Trikonasana. Dice que Guruji habló de el violar el ahimsa, ¿no? La no violencia, en nuestro Trikonasana. That really did not mean that we were committing himsa. Y dice que no significa, o él no quiso decir que nosotros estábamos siendo violentos, In the sense it is understood in moral ethical parlance. dice, en el sentido de lo que entendemos por lo ético y moral, ¿no? Because you know what is himsa and what is ahimsa in moral ethical frame. Entonces pregunta que qué es himsa y qué es ahimsa dentro del marco de comprensión de lo ético y moral. Yet it would be himsa in an asana or a part of body, or himsa on the mind or by the mind, himsa on the breath. Dice que sería violencia en el asana que puede ser en el cuerpo, o puede ser en la mente, o puede ser por la mente, o puede ser himsa, que es violencia en la respiración. Etc. But that himsa is totally different Dice, pero ese himsa es totalmente distinto than our idea of himsa in moral ethical principles. que es distinto a nuestra idea de himsa con respecto a los principios ético-morales. Yet there was himsa according to Guruji. Sin embargo, existía himsa de acuerdo a Guruji, When we did our asanas, we were committing himsa. Not that que mientras hacíamos nuestras asanas estábamos cometiendo himsa o violencia. we were ferocious. Not like that, not that we were like a wild beast. Y no es que fuéramos feroces o como la violencia de una bestia salvaje, Not that we were predators. ni que era como la de los depredadores. So it is totally a different parameter to understand what is ahimsa. While you are in Trikonasana, Dice, entonces es un parámetro totalmente distinto el entender qué es ahimsa, no violencia, cuando estamos en Trikonasana or any asana or pranayama, when you are interacting within yourself. o en cualquier asana o en cualquier pranayama, cuando estás interactuando contigo mismo.
It's a different connotation Es una connotación distinta. to himsa and ahimsa. Una connotación distinta en ese sentido, ¿no? En la práctica de asana y pranayama. Connotación distinta para himsa o ahimsa. Violencia y no violencia. So in yoga we are introduced to himsa and ahimsa unto ourselves, by ourselves. Entonces en yoga se nos es introducido a la violencia y la no violencia dentro de nosotros y hacia nosotros, Which is very important. lo que es muy importante. While in social realm, we understand someone committing himsa on someone. En el aspecto social podemos reconocer a alguien siendo violento con otra persona, Someone inflicted himsa. alguien que sufre o que genera violencia. So there's one person who is in himsa, Entonces hay una persona que está en el estado de violencia the other person is suffering on account of himsa. y la otra persona está sufriendo a causa de esa violencia. So that's why these are not moral ethical principles, because ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, etc. are subjectivistic. Y dice que no son principios ético-morales, ¿no? Porque el ahimsa, satya, asteya y brahmacharya son, no es subjetivo, es subjetivista, le llaman. They are intrapersonal. Son intrapersonales. Unlike in moral ethical principles, they are interpersonal. A diferencia de los principios ético-morales que son interpersonales. Él los llama intrapersonales. Y a nivel social, ¿no? En moral, ético, son interpersonales. All the yamas and niyamas, when they come in moral ethical framework, there is interpersonal aspect of it. Que todos los yamas y niyamas cuando están dentro del ámbito, si no me equivoco, When they come, en cambio de moral ethical framework, claro, cuando yamas y niyamas son dentro de este marco de comprensión, de trabajo ético-moral, son aspectos interpersonales, lo que mencionaba previamente, moral ethical framework, there is interpersonal aspect of all that, and here is intrapersonal. mientras que aquí menciona, o en yoga, es intrapersonal. So that's why one more point I'm diverging you to reinforce the position in your mind. Entonces dice que este es un nuevo punto que él está entregando para que podamos reforzar la posición en nuestra mente, That Patanjali is not speaking about moral ethical principles, de que Patanjali no está hablando de principios ético-morales, because ahimsa, satya, asteya can come in pranayama, porque ahimsa, la no violencia, satya, veracidad, asteya, la no codicia, pueden venir en pranayama, dhyana, dharana, dhyan, samadhi, even. en dharana, dhyana, samadhi. So in what way would they come? We don't become predators then. Entonces, ¿en qué nivel vienen? No se trata de convertirse en depredadores, We don't become ferocious. no nos convertimos en seres feroces. Yet there can be ahimsa. Sin embargo, puede haber ahimsa, ¿no? Yo creo que ahí en ese caso quería mencionar himsa, me parece, hablando de ferocidad y de atrocidad, ¿no? I will just give one more example Que va a dar otro ejemplo más, before I draw curtain on this. antes de cerrar la cortina al respecto de esto. If there is a baby next to me, Si es que hay una guagua, un bebé a su lado, I just give a mild pinch. y le hace, lo pincha suavemente, The baby cries. It's an affliction to the baby. y el bebé va a llorar. Es una aflicción hacia ese bebé. But suppose I give the pinch of same intensity to an adult. Pero supongan que le da una pincha con la misma intensidad a un adulto.
the adult doesn't feel any affliction by that pinch. Que el adulto no va a sentir ninguna aflicción por ese pinchazo. For a baby, which is a tender baby, mild pinch also will make it cry. Y mientras que a un bebé, o aunque sea un pinchazo muy suave, igualmente va a llorar. But for an adult person, same pinch of same intensity may not create any affliction at all. Pero para un adulto, el mismo pinchazo con la misma intensidad no va a crear ningún tipo de aflicción. That person will not cry. Esa persona no va a llorar. So the parameter of himsa has so many aspects. Entonces el parámetro de himsa, de violencia, tiene tantos aspectos Which also we have to consider. que también tenemos que considerar. Now, when we are in asana, pranayama, etc., we are not pinching ourselves to say that we are committing himsa. Ahora cuando estamos en asana, en pranayama, no nos estamos pinchando a nosotros mismos para decir que estamos cometiendo himsa, o que estamos cometiendo himsa. There is himsa. Que por esa razón hay himsa. We may not be agonized. Puede que no estemos agonizando. We may not be afflicted. Puede que no sintamos aflicciones. There will be himsa committed. Y sin embargo, puede que estemos cometiendo himsa. O habrá himsa siendo cometida. So therefore, it's a totally different parameter. Por lo tanto, es un parámetro totalmente diferente. For both himsa, ahimsa are social, in the social realm as well as in the yogic realm. Son parámetros totalmente diferentes para himsa y ahimsa en el reino social, así como en el reino yógico. Anyway, the point is that these are ethico-religious principles. De cualquier manera, el punto es que estos son principios éticos religiosos. And therefore we embark upon the concept of dharma. Y entonces nos concentramos nos embarcamos en el concepto de dharma el día anterior. And I made little brief description about what dharma is in comparison with religion. Y que hizo una comparación respecto a lo que es el dharma en relación a la religión. Then yesterday we took that definition, which is very popular, very famous in philosophy. Y tomaron esa definición del dharma, de dharma religión, que es muy popular y muy famoso en la filosofía, Indian philosophy, en la filosofía india, which, as I said, one who is falling, one who is fallen, one has fell, one who is about to fall, one who may fall. Una persona que se está cayendo, uno que se ha caído, uno que se cayó, uno que está por caerse, uno que se puede caer. That which sustains is dharma. Aquello que los sostiene es el dharma. Now let me open out this little analysis here. Ahora permítanme abrir este pequeño análisis aquí. It doesn't, when it says it sustains, what is it? Cuando dice que sostiene, ¿qué es? See, understand this concept of sustain. Entonces, entienden o entendamos este concepto de sostener. If the pavement dweller is to be sustained, it is not very expensive. Si una persona que vive en la calle, que duerme en la calle, debe ser sostenida, no es algo muy caro. It doesn't cost more. No cuesta mucho. Perhaps you can just give a tent to the person and they will be sustained. Quizás solamente le tengas que dar una carpa a esa persona y se va a poder sostener. Is a pavement dweller after all. Es una persona que vive en la calle. But somebody, a multi-billionaire is to be sustained. Pero si alguien que es multimillonario o multibillonario debe ser sostenido, You can understand the cost of it. pueden entender el costo que tiene eso. So in the with reference to economics, in the Entonces, con respecto a la economía, dimension of economics, en la dimensión de la economía, sustaining a person who is poor
is simpler. Sostener a una persona que es pobre es simple. Sustaining a person who is very rich is difficult. Sostener a una persona que es muy rica es difícil. So dharma will sustain a human being Entonces el Dharma va a sostener al ser humano who has average duty consciousness. que tiene una conciencia del deber promedio, ¿no? Una conciencia promedio de lo que es el deber. Who doesn't have sufficient duty consciousness. Que no tiene suficiente conciencia del deber. Sustaining him will be one proposition. Sostener a esa persona va a ser una proposición. And one who has very high degree of this consciousness, sustaining that person will be another proposition. Mientras que sostener a una persona que tiene una conciencia muy alta del deber, sostener a esa persona va a ser otra proposición. Dharma will sustain everyone. El Dharma va a sostener a todos por igual. So that's how Creo que suena un teléfono de fondo, pero es en el video, ¿no? that aspect also has to be understood. Entonces ese aspecto también debe ser entendido. Now, does Dharma merely sustain us? ¿El Dharma solamente nos sostiene? Ahora se pregunta. Does it mean that we must is just sustainable and sustained in the world to be Dice que solo debemos ser sostenidos en el mundo. in the world? We require much more than mere sustenance. Para estar en el mundo requerimos mucho más que un simple sostenimiento. So the sustenance concept is also flexible. Entonces el concepto de sostenimiento también es flexible. And Dharma will cater to all that. Y el Dharma se va a encargar de todo eso. Now, there is one of the statements in one of the Dharma Shastra Grantha. Una declaración que existe en uno de estos textos, ¿no? Del Dharma. It is said, if you sustain Dharma in 1 degree, Dice que si tú sostienes el Dharma en cierto grado, en un grado, Dharma will sustain you in hundreds of degrees. el Dharma te sostendrá en cientos de subgrados. We need to do little bit, it will do a lot. Necesitamos hacer un poco y va a resultar en mucho. So that is how Dharma works. That's the proportion in which it works. Entonces así es como el Dharma funciona, esa es la proporción en que el Dharma funciona. It doesn't just reciprocate. No es solamente recíproco, It has always a bounty. siempre tiene una recompensa. Therefore, Dharma has been considered something like mother. Entonces el Dharma debe ser considerado algo como una madre. For mother, you need to do give it. And the mother will give you abundant. Para una madre necesitas hacer muy poco, pero la madre te va a entregar abundancia. The mother doesn't have mercantile mind. La madre no tiene una mente mercantil, That you are given something worth 10 units and I will give you therefore 10 units to the child. que le das algo como 10 unidades de algo y que por lo tanto le va a dar 10 unidades de algo a su hijo. No, the mother's magnanimity is different. Dice, no, la madre es magnánima. Similarly, Dharma is considered as the mother and it has that magnanimity. Similarmente, el Dharma es considerado como la madre y tiene esa magnanimidad. So it not only sustains, when it says it is said it sustains, it does much more than that. Entonces, no solamente sostiene, cuando se dice que sostiene, hace realmente mucho más que eso. It has that magnanimity. Tiene esa magnanimidad. The statement in the text there, Lo que se establece en este texto Dharma rakshati rakshitaha. es, no sé qué significa, pero es Dharmo Rakshatiye Rakshatiha.
If you protect dharma, it will protect you 100-folds, 1,000-folds, million-folds. Creo que eso debe significar, o él lo explica así. Si uno protege el Dharma te va a proteger de 100 maneras distintas, de 1000 maneras, de 1.000.000 de maneras. So that is another definition of dharma. Entonces esa es otra definición de Dharma. Now, as I said, it won't be sufficient for us that we are sustained by dharma. We need much more than that. Ahora, como él dice, no es suficiente que nosotros seamos sostenidos por el Dharma. Necesitamos mucho más que eso. Are we all in this world just living to be sustained, or ¿Estamos todos en este mundo solamente viviendo para que nos we will sostengan? look for something much more? ¿O estamos buscando por algo mucho mayor? Dharma also gives that. That's another definition of dharma. El Dharma también te entrega eso. Y esa es otra definición de Dharma. There are several definitions of dharma. Hay variadas definiciones de Dharma. I will give you another definition of dharma. Y nos va a dar otra definición de Dharma. According to that definition, De acuerdo a esa definición, it is said, yato apshudaya nishreyasa samsiddhi sadharma. esa es la definición. What is dharma? ¿Qué es Dharma? Where you get apshudaya, ¿Dónde obtenemos Abhyudaya? not only evolvement, not only sustenance, but the evolvement. Entonces, no solamente sostenimiento, sino que evolución. You get that wealthiness. Obtienes esa riqueza. Abhyudaya is a wealthiness. Abhyudaya es riqueza. So you get the wealthiness in all the laukika worlds, all the planes Dice que obtienes esa riqueza en todos los planos de la existencia, in which we will be moving. en los cuales nos estaremos moviendo. So dharma gives abhyudaya in all the lokas. Entonces Dharma nos da esa riqueza en todos los lokas. Los lokas son los mundos, según la cosmogonía del hinduismo. Hay distintos mundos, 7 mundos superiores, 7 mundos inferiores, y esos son los lokas. Entonces que el Dharma nos entregará abundancia y riqueza en todos estos mundos. So there is the concept of sapta lokas. Entonces está el concepto de los sapta lokas. So it will take care of us, not only sustain us, but Sapta es 7. Por si acaso. Entonces, no solamente nos va a cuidar, no solamente nos va a sostener, it will give you abhyudaya. también nos dará abundancia y riqueza. Abhyudaya is to enrich us. Abhyudaya es enriquecernos, So it siempre que observemos el Dharma, ¿no? gives abhyudaya in lokas, and then it gives nishreyasa. Entonces existe esa riqueza en los distintos lokas y también da Nishreyasa. Nishreyasa means ultimate good. O sea, Nishreyasa, que significa el bien último. Final good, ultimate good. Bien último. So dharma in its repertoire has so much to offer that it will give us abhyudaya to O sea, el Dharma tiene tanto que ofrecernos que nos dará Abhyudaya nishreyasa. en Nishreyasa. That's why the definition which comes in Vaisheshika Darshana. Yato abhyudaya nishreyasa samsiddhi sa dharma. Esa es la definición. Now this dharma concept is so subjectivistic. Ahora, este concepto del Dharma es tan subjetivista. Another misconception is there prevalent that Otra concepción errónea está presente, que prevalece. the punya is dharma and papa is other. Dice que punya es dharma
y, si no me equivoco, es como papa y es adharma. No sé, esos conceptos los va a explicar seguramente. Papa Punya are one pair, that's a one pair. Dice que papa punya es un par, es considerado un par. Dharma is not the same pair. Dharma, adharma no es el mismo par, Dharma is another pair. es otro par. Si pueden anotar esos conceptos, perfecto, porque después podemos revisarlos. Él no siempre se encarga de definir todos los conceptos, los da por entendidos y si no, queda pendiente la tarea de uno investigarlo. Generally, the Punya will be universal. Generalmente el punya va a ser universal. The vice is vice, El vicio es vicio, anywhere, anytime. The en cualquier lugar, en cualquier momento. virtue is virtue, anywhere, anytime, except few exceptions. Y que la virtud es virtud en cualquier momento, en cualquier lugar. Solamente hay algunas pocas excepciones. Generally, we can understand that the virtue is virtue in any location, in any region. Dice que generalmente podemos entender que la virtud es virtud en cualquier locación, en cualquier región. Me parece que papa, punya, tiene que ver con vicio y virtud. So we know what are virtues for human beings Entonces nosotros sabemos cuáles son nuestras virtudes, o cuáles son las virtudes de los seres humanos, and what are vices in human beings. y cuáles son los vicios de los seres humanos. So if those things, if there are bad things in us, we say these are vices. Entonces cuando hay cosas malas dentro de nosotros, decimos estos son vicios. If there are good things, we say these are virtues. Si hay cosas buenas, decimos estas son virtudes. The man has been endowed with intelligence to identify papa and punya. El ser humano ha sido revestido con inteligencia para identificar papa y punya, o sea, el vicio y las virtudes. To some extent, we have this faculty to identify something that is virtuous, En cierta extensión tenemos la facultad para identificar algo que es virtuoso something as vicious. y algo que es vicioso. It is not something altogether out of sphere of human intelligence. No es algo que salga todo junto de la esfera de la inteligencia humana. So therefore, what is papa and what is punya can be determined. Entonces lo que es papa y lo que es punya puede ser determinado, Can be said, can be declared, and can be understood. puede ser dicho, puede ser declarado y puede ser comprendido. Man is endowed with intelligence to understand vice and virtue. El ser humano está revestido con inteligencia para entender lo que es vicio y virtud. However, that is not the case of. Sin embargo, ese no es el caso del Dharma. The Mahabharata has a wonderful quotation which says, El Mahabharata tiene una maravillosa cita que dice: the dharma is decided in deep core of the heart. que el Dharma es decidido en el profundo núcleo del corazón. In the deep core of the heart, dharma is decided. En el profundo núcleo del corazón o centro del corazón, el Dharma es decidido. Dharma is quite relative. El Dharma es bastante relativo, It changes from person to person. cambia de persona a persona, The Papa Punya doesn't change from person to person. mientras que el Papa Punya no cambia de persona a persona. What is Punya to me is also Punya to you. Lo que es Punya para mí también es Punya para ti. What is Papa to me is Papa to you. Lo que es Papa para mí también es Papa para ti. What I consider is virtue is also considered as virtue by others, Lo que yo considero virtud también es considerado virtud por otros. all others. What considers as vice is also considered as vice by others. Y lo que considero vicio también es considerado vicio por otros. But this is not the case of Dharma. Pero ese no es el caso del Dharma.
tat dharma tattva nihito guhaya. Dharma Tattva Nihito Ohayam, dice. In the deep cave, this complex concept of dharma No sé por qué se cambió. Perdón. Se me cerró la pantalla. Ahí está. Ok. is decided. Dice sobre esa cita que mencionó, en la profunda cueva, cavidad, el concepto complejo del Dharma es decidido. Eso es lo que dice esa frase que mencionó. What is my dharma and what is your dharma? ¿Qué es mi Dharma y qué es tu Dharma? It has a personal reference. Tiene una referencia personal. What is dharma for me may not be dharma for you. Lo que es Dharma para mí puede que no sea Dharma para ti. But what is punya for me is punya for you also. Pero lo que es punya para mí puede ser o es punya para ti también. What is adharma for me may not be adharma for you. Lo que es adharma, o sea, el contrario, ¿no? Al Dharma, puede que no sea adharma para ti. But what is papa for me is also papa for you. Pero lo que es papa para mí también es papa para ti. So not to confuse between papa and punya and dharma and adharma. Entonces no hay que confundirse entre papa y punya, entre dharma y adharma. I'll just give one example. Les voy a dar un ejemplo acá. Where you will know that the two persons in actually counterposition to each other Entonces, dos personas que están en una posición contraria entre sí, are both adhering to dharma. las dos pueden estar adhiriéndose al Dharma. Therefore, in discussion of the dharma, Entonces, en una discusión con respecto al Dharma, this example comes very often. viene este ejemplo bastante seguido. In Mahabharata, Bhishma fought against Bhagwan Shri Krishna. En el Mahabharata, Bhishma luchó en contra de Krishna, Of whom he was a devotee. de quien él era un devoto. Bhishma era un devoto de Krishna, sin embargo, luchó contra él en la épica del Mahabharata. Bhishma was a devotee of Krishna. Bhishma era un devoto de Krishna. His name has been mentioned as one of the prominent devotees of Narayana, of Krishna. Que su nombre, Bhishma, es mencionado como uno de los devotos más prominentes de Narayana o Krishna. There's a long list. Prahlada, Narada, Parashara, Pundarika, Vyasa, Ambarish, Shukashaunaka, Bhishma, Hay una larga lista donde menciona todos esos nombres como devotos, Aldya. Bhishma comes there. y Bhishma está ahí. He's a devotee. Es un devoto. But in the battlefield of Mahabharata, he is standing against Bhagwan Shri Krishna. Pero en la épica del Mahabharata, Bhishma está parado digamos, en la esquina contraria a Krishna. He is not siding Shri Krishna in the battle. He is standing in opposite arm. That is it. O sea, no solamente está, que no está al lado de Krishna en la batalla, sino que está en el lado opuesto. Is dharma. Y eso es Dharma. He was not in adharma. It was its perfect dharma to be positioning himself in opposition of Bhagwan Shri Krishna. Y que no era adharma su situación, él estaba en un perfecto Dharma, en el ubicarse en oposición a Shri Krishna, de quien era devoto. On the other hand, in Ramayana, Vibhishana, Por otro lado, en el Ramayana, another devotee, Vivisha, creo que se llamaba, que otro devoto, perdón, devotee of equal caliber, del mismo calibre, because his name also appears in that verse. Prahlada, Narada, Parashara, Pundarika, Vyasa, Ambarish, Shukashaunaka, Bhishma, Dalbhyam, que su nombre también aparece descrito en esa épica, Rukmangada, Vasishta, Vibhishana, Adi. His name comes there. y que su nombre está en esa lista de devotos. He betrays his brother
who is pitted against Bhagwan Sri Ram. Dice que él traiciona a su hermano que está en contra de Sri Ram, de quienes son devotos. And he joins Sri Ram. Y por lo tanto él se une a Sri Ram. He fights along with his Bhagwan. It is Dharma. Y él lucha junto a su digamos, de quien es devoto, ¿no? Y eso es Dharma. Bhishma fights against Bhagwan. It is also Dharma. Mientras que Bhishma lucha, uno se para al lado de quien es devoto y el otro lucha contra quien él es devoto, y sin embargo, en ambos casos sigue siendo Dharma. Dharma has so many other factors to be considered. Dharma tiene muchos otros factores que deben ser considerados. So Dharma is a complex concept. Por lo tanto, el Dharma es un concepto complejo. That's why Bhagavad Gita also says, Por lo tanto, también en el Bhagavad Gita dice that the karma, principle of karma, is very difficult que el principio del karma es muy difícil de comprender y entender. to comprehend and understand. It is not that dharma is complex. We No solo que el Dharma es complejo, are complex. nosotros somos complejos. So one of the lessons to follow, Entonces, una de las lecciones a seguir, we will try to diverge this as to how we ourselves are very complex. We are tratemos de seguir o ir en búsqueda de entender lo complejos que nosotros somos. not simple. No somos simples. Our psyche, consciousness of human beings is Nuestra psiquis y conciencia de seres humanos es muy compleja. very complex. All dogs are dogs. All cats are cats. All elephants are elephants. Todos los perros son perros, todos los gatos son gatos, todos los elefantes son elefantes, All lions are lions. todos los leones son leones, All human beings are not human beings. y todos los seres humanos no son todos seres humanos. In their consciousness fabric, all En ese tejido de la conciencia, human beings are not human beings. no todos los seres humanos son seres humanos. Sometimes human being can be worse than a cobra. Worse A veces los seres humanos pueden ser peores que la cobra. than a cobra. A human being can be worse than a lion. Un ser humano puede ser peor que un león. A human being can be worse than a tiger. Un ser humano puede ser peor que un tigre. Can be worse than a crocodile. Puede ser peor que un cocodrilo. That is why human psyche itself is very complex. Eso es el porqué de que la psiquis humana en sí misma es muy compleja. Whereas we end up saying dharma is confusing, confounding. Yoga is a very complex subject. Entonces terminamos diciendo que el Dharma es confuso, es extraño y que el yoga en sí mismo es una materia muy compleja. We are complex, Pero somos nosotros los complejos. not that they are complex. No es que Dharma y yoga sean complejos. So therefore, in Dharma Niti Mimamsa, the dharma is so important. Por lo tanto, en el Dharma Niti Mimamsa, el Dharma es tan importante. See, today we are all actually in run-up to yoga. The essential yoga is far away from me. Así que hoy en día estamos todos corriendo en búsqueda del yoga, que el yoga esencial o lo esencial del yoga está muy alejado de nosotros. But today yoga has become very fashionable. Y sin embargo, el yoga hoy en día se ha convertido en algo muy a la moda. And we all deem that we are all doing yoga. Y todos pensamos que estamos haciendo yoga. But there is a verse in Bhagavad Gita, 6th chapter. Pero hay un verso en el Bhagavad Gita, en el 6º capítulo, pueden anotar eso, Bhagavad Gita 6º capítulo, es el que describe el yoga, which describes that for a neophyte, y que describe que para un neófito,
for a neophyte, for a raw beginner, the yoga is his karma. Dice que para un neófito, para un principiante, el yoga está en su karma. Whereas they have made the yoga so technical subject, get a mat, get a prop, do the pose like this. Dice que, pero hemos hecho del yoga un tema tan... se me pasó ahí la palabra. Ok, una materia tan técnica. Hay que tener un mat, hay que tener los props, hay que hacer las posturas de tal manera. Yoga so technical subject, get a mat, get a prop, do the pose like this, technically do like this. So we are taught to do the pose technically perfectly. Entonces, hemos sido enseñados, hay que hacer la técnica de tal manera, y hemos sido enseñados a que la postura debe ser perfectamente, ¿no? Hecha con la técnica perfecta. We have made the subject very, very technical. Hemos hecho que esta materia sea muy, muy técnica. Whereas Bhagavad Gita says, where does the yoga commence for a beginner? Mientras que el Bhagavad Gita dice, ¿dónde comienza el yoga para un principiante? Aruruksha, mandir brahma, karma karanam uchyate. Eso es lo que menciona del Bhagavad Gita. The essential yoga starts when the seeker has karma consciousness. Dice que el yoga o la esencia del yoga comienza cuando el buscador, el aspirante, tiene conciencia del karma. When the seeker has karma consciousness, that is to some extent dharma consciousness. Cuando el buscador tiene la conciencia del karma y que hasta cierta extensión es la conciencia del dharma. More concerned about right and wrong from dharma point of view. Dice que cuando está más consciente del bien y el mal desde el punto de vista del dharma. Not right and wrong from technicality point of view. No del bien y el mal desde el punto de vista técnico. Otherwise we'll say somebody is doing right Trikonasana, somebody is doing wrong Trikonasana. Si no, uno diría alguien está haciendo un Trikonasana correcto y alguien está haciendo un Trikonasana incorrecto. So that is right and wrong technically. Entonces eso es bien y mal a nivel técnico. But yoga doesn't lie there. Pero el yoga no yace ahí. In that correctness, yoga doesn't lie there. En esa corrección o correctness, correctividad, el yoga no yace ahí. For a raw beginner, where does it lie? Para un principiante, ¿dónde yace? Karma karana uchyate, karma. Karma consciousness. En la conciencia del karma. That is, in my achara dharma niti, am I right? Entonces, en mi achar dharma niti, ¿estoy yo correcto? In the posture, I may not be right, En la postura puede que no esté correcto, but I might be right in my dharma niti. pero puede que esté correcto en mi dharma. I should score merit. Debería lograr mérito. I might be right technically in the posture, Puedo estar correcto técnicamente en la postura, but I am wrong in my dharma niti, achara dharma niti. pero estoy equivocado en cómo llevo adelante mi dharma. I won't score merit. Entonces no voy a tener mérito. So yoga is all in. Entonces el yoga está todo en el dharma. So essential yoga starts when you are conscious about right Entonces la esencia del yoga comienza cuando tu conciencia sobre lo correcto e incorrecto, and wrong, relatively absolute. relativamente absoluta. Ahí no comprendí muy bien ese término. So essential yoga starts when you're conscious about right now. Okay. Entonces la esencia del yoga comienza cuando uno está consciente sobre lo correcto e You are incorrecto, conscious about right and wrong, relatively absolute. relativamente, absolutamente.
the karma, the consciousness must be pure for your yoga to be pure. Entonces, el karma y la conciencia deben estar puros para que el yoga sea puro. Not that your posture is pure, correct, perfect, therefore you are right. No es que tu postura sea pura, correcta, perfecta y por lo tanto estés correcta, Your pranayama is right, therefore you are right. o que tu pranayama sea correcto, por lo tanto tú estás correcta. In human dynamics, the intent, the drive, the motive, En las dinámicas humanas, la intención, el impulso, el motor, lo que te motiva, very important. es muy importante. You just can't assess a person by the activity. No puedes solamente enseñar o guiar a una persona a través de la actividad, It is right activity or wrong activity. donde sea una actividad correcta o una actividad incorrecta. There can be right activity or wrong motion. Puede haber actividad correcta o movimiento incorrecto. So in any case, that will be a wrong activity because the motion is, the very motive is wrong. Entonces puede que sea finalmente, será una actividad incorrecta o errada, porque el impulso, el motor, lo que te genera o lo que te lleva a hacer eso, el motivo es incorrecto. The drive is wrong. El impulso es incorrecto. Motive is wrong. El motivo es incorrecto. So first of all, the motive should be right. Entonces, primero que todo, el motivo debe ser correcto. The intent should be right. La intención debe ser correcta, Justified. justificada. I will give an example here. Les puedo dar un ejemplo aquí. Once a disciple goes to an acharya, Una vez que un discípulo va a donde un profesor and he says, my colleague knows Bhagavad Gita by heart. y dice, mi colega conoce el Bhagavad Gita de corazón And I do not know that Bhagavad Gita by heart. y yo no me sé el Bhagavad Gita de corazón, But my colleague knows, therefore I am going to by heart Bhagavad Gita. pero mi colega lo sabe, por lo tanto yo voy a hacer el Bhagavad Gita de corazón. Es como, by heart es como una expresión que se usa como de que te lo sabes así de memoria, ¿no? Understand the intent. Entiendan la intención. My colleague knows Bhagavad Gita by heart, and I do not know it. Mi colega se sabe el Bhagavad Gita de memoria y yo no lo sé. Now I see, since I consider him as my competitor, Y como lo considero a él mi competidor, he is my colleague and competitor. él es mi colega, pero también es mi competencia, He knows, I do not know, y él sabe que yo no sé, therefore I want to know. por lo tanto quiero yo también saber, quiero aprendérmelo. So he tells his acharya, I want to by heart Bhagavad Gita. Entonces le dice esta persona a su profesor, quiero saberme el Bhagavad Gita de memoria o de corazón. Yeah, it's a good intent. I want to by heart Bhagavad Gita. Ahora, es una buena intención el querer aprender el Bhagavad Gita de sabérselo, ¿no? But when the acharya investigates, Pero cuando el profesor investiga, why did it dawn on you today? ¿por qué es que te surgió ese impulso el día de hoy? Why did it occur to you today? ¿Por qué se te ocurrió hoy? Today? He said, because my colleague knows it. Él responde porque mi colega se lo sabe. So his acharya told him, don't by heart it for some time. Entonces el colega, perdón, la acharya, el profesor le dice, told him don't by heart it for some time. Dice que no te lo aprendas por un tiempo, o no lo estudies por un tiempo. Because you have a wrong drive. Porque tienes un motivo equivocado. The wrong drive will make your act also wrong. First, Y que ese motivo equivocado también te va a hacer actuar de manera equivocada. set right your drive. Primero, establece adecuadamente o correctamente tu motivo.
tu propósito. So Acharya tells him, it's a good intent to by heart Bhagavad Gita, Entonces el profesor le dice que es un buen intento el querer aprenderse el Bhagavad Gita de corazón, and I advise you, don't do it now. pero te recomiendo que no lo hagas ahora. Wait for a while. Espera por un tiempo. Let this competitive nature in you subside. Permite que esta naturaleza competitiva en ti se disuelva o disminuya. Do not have this competitive approach to the by heart Gita. So you No tengas este acercamiento competitivo para aprenderte el Bhagavad Gita. prevents it by heart Gita. Entonces lo previene de aprendérselo de esa manera. He says, wait for some time. Let Entonces le dice, espera por un tiempo. us do it at some other time, not now. Permítelo, hagámoslo en otro momento y no ahora. This is not the time to embark upon it. No es el momento para comenzar eso. Have a launch of No es el momento para empezar eso. understand this advice. Y debemos entender su consejo. Because the intent was not right. Porque la intención no era la correcta. So there is a maxim. Yatha krato bhavati tat karma kurute. Yat karma kurute tat abhisampadyate. Entonces hay una máxima que es la que mencionó. We know this maxim. As you sow, so you reap. Y que es esta siguiente máxima. Así como siembras, cosecharás. This is not a perfect, precise maxim. Que no es la máxima perfecta y precisa. It is not as you sow, so you reap. No es así como siembras vas a cosechar. As you have the drive, so you reap. Es más bien, así como tienes el impulso o el motivo, así es como cosecharás. As you have a drive, so you sow. Según el motivo que tienes, de esa manera es que siembras. As you sow, so you reap. Y así como siembras, es como cosechas. So, behind even sowing seed, we have intent. Entonces, incluso detrás de el sembrar una semilla, tenemos una intención. If the intent is not right, well, whatever you sow will not be right. Right? Entonces, si es que la intención, si la motivación no es correcta, lo que sea que uno siembre no va a ser correcto. Whatever you reap will not be right. Y cualquier cosa que coseches no va a ser la correcta. And therefore, students of yoga need to understand. Entonces, por lo tanto, los estudiantes de yoga debemos entender, So, first step in identifying whether something is right or wrong. primero que todo, identificar cuando algo es correcto o incorrecto. First, check your intent. Primero, para identificar eso, primero chequeemos cuál es nuestra intención. Check your drive. Hay que chequear cuál es nuestra motivación. That is very important. Because Eso es muy importante, that's the first factor which must be right. porque ese es el primer factor que debe ser correcto. If that is not right, then it's going to go haywire. Si eso no es correcto, todo el resto va a resultar de mala manera. So Dharma tells us about assessing our own. Entonces el Dharma nos habla al respecto de dirigir a nuestra propia intención. Why am I doing something? ¿Por qué estoy haciendo algo? Why I feel like doing something? ¿Por qué siento las ganas de hacer algo? What is the intent? What is ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo? the right? So yoga will tell you about this. Entonces el yoga te va a hablar sobre esto. Classical yoga gives you this consciousness. El yoga clásico te da esta conciencia, Preparatory to your classical consciousness. que es preparatorio para el yoga clásico. Classical yoga, you are prepared to develop this kind of environment. Preparándose para el yoga clásico, uno se prepara para desarrollar este tipo de cuestionamiento. Don't just do good things. No solo hagan cosas buenas. Why are you doing? ¿Por qué haces cosas buenas? If I'm doing good thing because my rival is doing good thing and I want to compete with him,
Si estoy haciendo cosas buenas porque mi rival está haciendo cosas buenas y yo quiero competir con esa persona, your good thing is not a good thing. las cosas buenas que tú haces no son cosas buenas. You intent, try. It's so important. La intención, la motivación, el impulso, eso es importante. That is the source of our karma. Esa es la fuente de nuestro karma. So Dharma tells us about that. Y el Dharma nos habla sobre esto. Yoga will start teaching you that. El yoga te va a comenzar a enseñar, enseñarte eso, That you must develop karma consciousness. Until que debes desarrollar la conciencia del karma. you develop karma consciousness, Y hasta que empieces a desarrollar la conciencia del karma, your classical yoga will not come in. tu yoga clásico no va a haber comenzado. It will be all preparation. Será todo preparación. That is why the Dharma Niti Mimamsa is so important. Es por eso que este Dharma Niti Mimamsa, que estas prácticas ético-religiosas del yoga son tan importantes. And the entire practical aspects of it are completely put in a frame of Y que todas las prácticas, los aspectos prácticos son puestos en un marco de ethico-religious practice. prácticas ético-religiosas. Dharma Niti. As I said yesterday, right from Ahimsa, first of the yamas. Dharma Niti, esta práctica ético-religiosa, desde la Himsa, al principio de los yamas, To Asamprajna Samadhi, last of the hasta el Asamprajna Samadhi, que es la última parte del Ashtanga Yoga. Ahimsa es la primera, Asamprajna Samadhi es la última. Ashtanga. It is all Achara Dharma. Son todas prácticas ético-religiosas. So I wanted to open out one more dimension of this Dharma. Entonces quiso abrir una dimensión extra sobre este Dharma. And once you are in yoga, the process of yoga is such that you will always try to assess your dynamics. Entonces, el proceso en yoga es tal que uno siempre va a querer guiar a sus dinámicas. What are dynamics? ¿Qué son las dinámicas? Don't be confused between activity and dynamics. No nos confundamos con actividad y dinámicas. Activity is mere activity. Actividad es solamente actividad. What are dynamics? ¿Qué son las dinámicas? Drive, motive, motion, execution, purpose. Las dinámicas son el impulso, el motivo, el motor, la ejecución y el propósito. All these have to be assessed. Para todo esto uno debe ser guiado. All these have to be ensured that they are proper. Todo esto debe ser revisado, chequeado, asegurado de que sea apropiado. So in dynamics, try to consider. Entonces las dinámicas tratemos de considerar esto. Yesterday I made reference to Guruji's statement. My Ayer hice la referencia a lo que estableció Guruji, yoga is dynamic meditation. que mi yoga, lo que dijo Guruji, mi yoga es meditación dinámica. What is dynamic? It comes from concept of dharma. ¿Qué es dinámico? Viene del concepto de Dharma. So core of Guruji's practice was in dharma. Entonces el núcleo de las prácticas de Guruji estaba en el Dharma. Not his fervor, not his enthusiasm, not any challenge, No estaba en el fervor, ni en el entusiasmo, ni en ningún desafío, not any motivation, en ninguna motivación, but dharma. sino que estaba en el Dharma. So dharma niti mimamsa is so centric in all practical aspects of yoga. Entonces el Dharma Niti no es, o es céntrico en todos los aspectos del yoga. So I wanted to add one more dimension here. Entonces
quise o quiso incluir una dimensión más aquí. So that is all for the day. But Entonces eso es todo por el día de hoy. before I sign off, Pero antes de desconectarse, let me deal with one question which came to me. permítanme lidiar con una pregunta que me llegó. Somebody said, somebody is practicing Surya Namaskar. Alguien dijo, alguien está practicando Surya Namaskar. Is Surya Namaskar a complete yoga? ¿Es Surya Namaskar un yoga completo? Surya Namaskar son los saludos al sol. And is it sufficient to be just doing Surya Namaskars? Will it become whole yoga? Y si es que es suficiente que solo haciendo los saludos al sol, si eso se convertirá en un yoga completo. So, something in answer to this question. Entonces una respuesta a esta pregunta. Surya Namaskar is Surya Namaskar. Yoga is yoga. Los saludos al sol son los saludos al sol. Y el yoga es yoga. Although there are some yogasanas that you identify in Surya Namaskars, it doesn't become yoga. Que si bien podemos identificar algunas yogasanas en los saludos al sol, no los convierte en yoga. Fundamentally and basically because Surya Namaskar is a motion. Fundamentalmente y básicamente porque los saludos al sol son movimiento. You are in motion. Tú estás en movimiento. It has to be done in motion. Debe ser hecho en movimiento. Motion becomes paramount in Surya Namaskar. El movimiento se vuelve principal en Surya Namaskar. Whereas in yoga, Mientras que en el yoga, when it comes to asanas, cuando se refiere a las asanas, Sthira Sukhamasana, steadiness is important. menciona Sthira Sukham Asanam, que es un sutra de Patanjali, que es estabilidad y comodidad en el asana. Y por lo tanto la estabilidad es importante. Whereas in Surya Namaskar, motion is important. Mientras que en el Surya Namaskar el movimiento es importante. So Surya Namaskar is good as a form of exercise. And beyond exercise, Y que el Surya Namaskar es una buena manera de ejercicio, y más allá del it is ejercicio, good for coordinating body, mind, and breath. es bueno para coordinar el cuerpo, la mente y la respiración, Because in motion, there's a different proposition to coordinate body, mind, and breath. porque el movimiento es una proposición diferente para coordinar el cuerpo, la mente y la respiración. And of course, Surya Namaskars are Sat worships. Y por supuesto, los Surya Namaskar, los saludos al sol, son una forma de adorar al sol. Basically, if you revere sun, you should know why you should. Y básicamente si uno reverencia al sol, debería reverenciar al sol y saber por qué lo reverencias. Revere sun. Then Surya Namaskar should be Samantraka. Entonces el Surya Namaskar debería ser Samantraka Then it will have greater benefits. y tendrá grandes beneficios. Rather than merely a mat exercise and corporeal exercise. Más allá de ser simplemente un ejercicio del mat o un ejercicio corporal. Those should be sun salutations. Esos son o deberían ser salutaciones al sol. So, you must be saluting the sun in what you do. Entonces debes saludar al sol en lo que haces. Its value will be enhanced. Y su valor va a ser aumentado. But Surya Namaskars is nowhere. Not only complete yoga, not even yoga. Pero los Surya Namaskar no son de ninguna manera ni siquiera un yoga incompleto, ni siquiera es yoga. Because in yoga, you need to have steady. Be steady. Entonces, porque en yoga tú tienes que estar estable. Sthira Sukhamasana. Stira Sukham Asanam. Meditative practice of yoga, you must be steady. Práctica meditativa del yoga debe estar estable. Samam kaya shiro privam dhare achalam stiraha Bhagavad Gita. Menciona ese sutra sobre el Bhagavad Gita. It stipulates that you must be straight, steady, erect, firm, unmoved. Que estipula que uno debe sentarse derecho, estable, erecto, firme, inmóvil. Whereas in Surya Namaskar, you have to be in motions.
mientras que en el Surya Namaskar debe estar en movimiento. So don't confuse between Surya Namaskar and yoga. Entonces no se confundan con Surya Namaskar y yoga. Although it is said that those are all asanas. Si bien se dice que esas son todas asanas, They are not asanas, the postures have come in there. Some of the yogic postures have come there. dice que no son asanas, que si bien son posturas yógicas que están ahí, The yogic postures, for them to become asana, para que las posturas yógicas se conviertan en asanas, they are supposed to stay, they are supposed to maintain. supone que te debes quedar, que debes mantener, There's so many other implications are there, y todas otras implicaciones que deben estar ahí concepts are there for yogas. para que sean yogasanas. When they come in Surya Namaskar, none of those are adhered to. Mientras que con respecto al Surya Namaskar, nada de eso se adhiere. Therefore, Surya Namaskar is good. It has its own virtue. But it should Entonces el Surya Namaskar es bueno y tiene sus propias virtudes, pero no debe ser mezclada not be mixed up with yoga. con yoga. Hope that satisfies the question. Dice que espera que eso satisfaga a quien hace la pregunta Thank you very much. y agradece. Namaskar. Bien, y con eso se completa el video, lo hicimos de una. Voy a detener la grabación. Muchas gracias.